Vivir sin dar frutos equivale a vivir una vida estéril. Pero hay gente que da malos frutos y hay personas que podemos dar buenos frutos. Jesús habló de eso y dijo: por sus frutos conocerán a los demás. Con este tema, nunca dejes de dar fruto. Les damos la bienvenida a ustedes con este aplauso y este grito de alegría desde aquí de la casa FSP, donde siempre nos alegrará que ustedes en algún momento pasen por este lugar, o por qué no, que se establezcan con sus familias y puedan ser edificados a través de la palabra de Dios. La señal inequívoca que muestra que un árbol permanece con vida no es solo porque ocupa un lugar. De hecho, hay árboles que están ocupando un lugar, pero no están vivos. Entonces, la señal inequívoca es que ese árbol, si está con vida, puede dar fruto. Porque el fruto es el que exterioriza, el que manifiesta la vida que está dentro de ese árbol. El Señor nos compara exactamente con árboles. Por ejemplo, miremos en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, diga conmigo, no puede. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso no se puede. Todo árbol que no da buen fruto, dice que generalmente en la vida del campo pasa este proceso. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese ejemplo de lo que pasa en el campo, deberíamos aplicarlo en nuestra vida como familias o como personas. Por ejemplo, cuando alguien dice tener amigos y X o determinada amistad no da frutos que le hagan digno de ser una persona de confianza, pues uno debería de cortar esa amistad. Quizás eliminar su contacto o quizás dejarle de consultar tanto como antes se le consultaba, al punto que se le creía los consejos o las instrucciones que daba. El Salmo 1 habla de no andar en consejo de malos. O sea, si alguien quiere darle a otro un mal consejo, ese es un mal árbol y debería ser cortado. De hecho, si las personas cortaran de sus vidas las relaciones que les han hecho fracasar, sus niveles de fracaso se disminuirían. Si nosotros nos dedicáramos a conectarnos con personas que por sus frutos les conocemos, que son dignos de acercarnos a ellos porque nos van a enseñar, nos van a inspirar, nuestras vidas mejorarían sustancialmente. Ustedes han escuchado a alguien cuando compara que fulano está de amigo o de amiga con fulana y dice, pero es que ese sí se agarró de un avión fallando, queriendo decir que el otro dice, ese no sabe ni para dónde va. Entonces hay gente que está cual perdida, como sus, entre comillas, amigos están perdidos, porque o no sabe que las personas se determinan por los frutos que den. ¿Cómo alguien va a ser inspirado a tener una familia saludable, contundente, si sus mentores no lo tienen? ¿Cómo alguien podrá desarrollar una economía, una proyección financiera saludable si las personas que le rodean no le imparten ese tipo de enseñanza o ese tipo de ejemplo? Leyendo al señor Rick Warren,
Interesantísimo todo lo que él escribe, digno de poder ser leído. Dice lo siguiente, y permítanme, leo lo que quiero que aprendamos, porque ya lo he aprendido en estos meses y estas semanas pasadas. Él dice: el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Mira qué concepto. Él dice: tu propósito de vida, mira, es más alto que tu propia felicidad, que la felicidad que proporciona un carro nuevo, una carrera o una casa nueva. La felicidad que eso proporciona, el propósito de vida excede a eso. Él dice: es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Mira qué tremendo. Naciste por su voluntad y para su propósito. La gente, dice él, nos hacemos preguntas egoístas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos, dice este hombre, nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Y es lo que más presentamos tendencia de hacer, enfocarnos en un yoísmo, en nosotros mismos. Contrario a lo que te dicen muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Dice Rip: si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. Escucha esto: no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida. Él es tu creador. Ahora agudiza más y dice: existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Aprende esto. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. ¿Qué cosa? Dígalo más fuerte. ¿La qué? La revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas, de ninguna manera. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? El cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos que en ocasiones son triviales y bastante livianos. La gran razón del fracaso de muchas personas existió mientras no sabíamos para qué fuimos creados. De hecho, hay personas, y así es,
que no saben de dónde vienen. Todavía ellos piensan que son producto de la evolución del mono. Bueno, que algunos se parezcan es otra cosa, pero no es por ahí. Hay gente que no sabe ni de dónde viene, no saben dónde están. Entonces andan luchando por una visa para tal lugar, no sabe dónde están, menos saben para dónde van. Ese tipo de vida es la vida que manifiesta que la persona no ha encontrado su propósito, no sabe por qué existe. Imagínate un padre, una madre con ese tipo de vida, ¿cómo orienta a sus hijos? ¿Cómo transfiere un legado correcto? No se puede. Por eso el consejo de este hombre, que es un escritor contemporáneo y fiel de leer y entender y creer sus enseñanzas, él nos invita a que por favor reflexionemos para qué fuimos creados. Y al ser creados, ¿cómo sabes que estás vivo? Porque das frutos. Pero ¿cuáles son tus frutos dentro de tu casa, fuera de tu casa? ¿Cuáles son los frutos al pasar los años? ¿Cuáles son los resultados en tu vida? ¿Son dignos de imitar o más bien hay que pagar unas enormes empaquetaduras para esconder esos resultados que son vergonzosos y que no inspiran a nadie para bien? Por eso creo que estos principios o consejos, como quieran llamarlos, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, estos consejos nos pueden ayudar bastante. Número 1, encuentra tu propósito e identidad en Jesús. Encuentra tu propósito e identidad en Jesús. Y voy a remitirme a un poco de la vida de Pablo, quien se llamó antes Saulo de Tarso. Antes de Saulo de Tarso ser Pablo, antes de conocer a Cristo, él estaba perfectamente convencido que había sido creado para perseguir a los cristianos. De hecho, fue consciente de mandar a asesinar a varios de ellos, incluyendo a un joven llamado Esteban, un apasionado predicador. Y la Biblia dice que después que asesinaron a Esteban, pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Ese Saulo. Y el tipo sacaba pecho y decía: wow, matamos a otro cristiano. Y el medio animal pensaba que él había sido creado para eso. Pero luego él encuentra su propósito, su destino, encuentra su identidad en Cristo y llega a expresiones tan elementales, vitales, como la que está en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él hace un planteamiento de vida extraordinario. Él dice: si vivo, yo vivo para Cristo. Y como lo andaban persiguiendo para matarlo, entonces él le dice tanto a la iglesia como a las personas que podían escucharlo y que lo perseguían para matarlo, él dice: quiero que sepan que si me muero no hay problema, es ganancia. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Porque había descubierto, había encontrado su propósito de vida en Cristo. Había encontrado su identidad, su ADN estaba en Cristo. Las personas viven preocupadas: pastor, y si me muero, pues lo enterramos, no se preocupe. Hacemos una vaca, una recolecta o algo. Aquí no se preocupe, que en la casa no lo dejamos. Y hay gente que se preocupa: pastor, y si uno se muere con este mundo tan terrible, ¿y cuándo ha estado mejor? Entonces hay gente y otros que dicen: no, es nada, que me muero. O sea, hay gente que le asusta la vida y hay gente que le asusta la muerte. ¿Y cómo tener una perspectiva de vida tan clara como esta? Pues encontrando el propósito y encontrando la identidad. Cuando tu propósito es descubierto en Jesús, entonces tú dices: bueno, si vivo 80 años más, o 60, o 25, o 13, los que viva, no importa. Mi vida, mi razón de vida es Cristo. Pero es que él lo decía con autenticidad, lo decía con convicción. Y decía: si me muero, pues no hay problema,
Morir en Cristo es ganancia, porque Jesús ya había dicho, y recuerden que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Jesús le dijo, hablando de una persona que creía en él, dijo, no, él no está muerto, está dormido. ¿Cómo que dormido, Señor? Si aquí está el acta de difunción, está muerto, está murido. No, él dijo, está dormido. Y efectivo, porque eso es el que muere en Cristo no muere, duerme. Y Pablo habla de esto con tanta vehemencia que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que él no le preocupa si moría. Había encontrado en Jesús propósito. Cuando el propósito de la persona es una carrera o es algo material o son algunas metas, si son truncadas por algo, por una situación, o si no se cumplen, esa será como la razón de su suicidio o de su desgracia o su depresión, porque son metas muy bajitas, muy livianas, muy triviales, muy sin poder. Pero cuando decimos, para mí el vivir es Cristo, por favor, ¿cuándo se acaba Cristo? ¿Qué vale más que Cristo? ¿Qué es más importante, histórica, presencial y a futuro? ¿Qué es más importante que Cristo? Nada. Entonces Pablo decía, no hay problema. Yo no vivo solo para hacer milagros. Para mí el vivir, que los enfermos se sanen, que los muertos resuciten. Ok, pero para mí, si me preguntan por qué quiero vivir, no es el ministerio, no es el apostolado. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Uno escucha personas que le dicen a otra, el día que tú me faltes yo prefiero morirme. Escucha gente que dice, si a mí me echan de esa empresa, no, yo me muero. Entonces dejan ver con sus confesiones que su razón de vida no es Cristo, que su razón de vida es algo con un estándar tan abajo que es demasiado peligroso, porque cualquiera entra a ese territorio a hacer daño. Entonces, para uno vivir y dar fruto, tiene que encontrar su propósito y su identidad. Y eso solo se encuentra en Cristo Jesús. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor? Porque solo en Él hay ese propósito. Lo segundo que te pido el favor que consideres es lo siguiente. Dios pensó en ti antes que tú en Él. Y eso es verídico. Aquí nadie, ni ninguna persona que nos ve a través de la televisión o de las redes, nadie puede decir, no, pastor, un momentico, yo soy la excepción a la regla. Yo primero me acordé de Dios, Dios ni se acordaba de mí. No. Él pensó primero en nosotros. Dios pensó en ti antes que tú pensaras en Él. Magistralmente nos dice esto el Salmo 8, 3 y 4, que ¿cómo escribe este salmista? ¿Cómo sacó de esta inspiración una canción? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, él dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Sí, porque él dice, Señor, me puse a mirar los cielos, las estrellas, la creación. Qué cosa tan majestuosa. Y cuando yo veo todo eso, digo, ¿pero qué es el hombre? ¿La gran maravilla? Uno quisiera tener viviendo en la casa mejor una estrella que a cierta persona, pero porque algunos son unas joyitas, ¿verdad? Completas en la casa somos. Pero dice, ¿y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y él reflexionaba porque sabía que Dios había pensado en el hombre. ¿No te ha pasado que haces un viaje, vas a llegar donde alguien y dice, y yo no puedo llegar sin algo porque ¿qué dirán? O cuando alguien llega a tu casa y pero este no trajo nada. Como que cuando hizo el viaje no pensó en las personas a donde iba a llegar. O sea, no pensó, ay, a mí se me olvidó. O sea, se nota que estaba pensando en los que iba a visitar.
Entonces dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Claro, cuando el Señor quiso visitarnos, hermanos, se echó un regalo debajo del brazo que no lo compara con nada. Envió a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos deja ver que nosotros no pensamos en él primero. Él pensó en nosotros y sigue pensando en nosotros. Las personas que piensan en nosotros entretejen pensamientos con nosotros, nos incluyen en sus proyectos, piensan en bendecirnos, ellos planean cómo hacernos bien, están atentos de nosotros. Qué bueno es contar con personas que piensen en nosotros y que tengan facultades para bendecirnos al pensar en nosotros. Hoy quiero recordarte que deberías dar fruto porque Dios pensó primero en ti antes que tú pensaras en él. Y dice el profeta Jeremías que los pensamientos de Dios para con nosotros siempre será hacernos el bien. Él nunca va a querer hacernos daño, siempre va a querer hacernos el bien. Deberíamos no parar de dar fruto. Número uno, porque nuestro propósito e identidad está en Jesús. Por eso Pablo hasta su final dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me resta ir a recibir la corona de justicia. Pablo dio fruto hasta el final, aún en las prisiones donde estuvo, ganó a otros, formó discípulos, nunca paró de dar fruto. Pastor, ¿y por qué yo debo dar fruto mientras estoy trabajando o estudiando o en mis días de descanso? Porque Dios no ha parado de pensar en ti. Y ahora que nos enteramos y sabemos a certeza que el Señor pensó en nosotros, ¿cómo no pensar en Él? Y al pensar en Él, obviamente pensamos en su reino, pensamos en los que Él ama, pensamos en los proyectos que Él tiene, pensamos en Él. Y al pensar en Él, lo incluimos en nuestro diario vivir. Lo incluimos en nuestros planes, hacemos planes con Él, lo incluimos en nuestra economía, lo incluimos en lo mejor del tiempo que damos cada día. El mejor tiempo se lo damos a Él, porque reflexionamos y decimos: no puedo dejar de dar fruto ahora que sé que Dios pensó en mí. Y lo tercero y último es que yo no debo dejar de dar fruto, porque el propósito de tu vida es el que Dios planeó. Ese es el verdadero propósito de tu vida y de la mía, el que Dios planeó. El libro de Job, capítulo 8, en su versículo 7, hay una expresión que sintetiza la vida y la presenta de una manera extraordinaria. Mira cómo dice Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vuelvo a repetirlo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La mayoría de nosotros, cuando llegamos a Cristo, nuestro comienzo de vida ahí es a veces tan pequeño que nadie nos conoce, nadie tiene una buena referencia de nosotros, nadie planea a nuestro favor. Pero llegamos a Cristo y el Espíritu Santo nos dice: aunque tu principio haya sido pequeño. Y mira, cuando nos conectamos con el propósito nuestro, el verdadero, que es el que Dios planeó, entonces Dios nos proyecta futuro y dice: tu postrer estado será ¿cómo? Ni siquiera dice grande, dice: tu postrer estado será muy grande. San Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo: mayores cosas harán porque yo voy al Padre.
Yo no sé cuál es tu principio. Quizás aunque llevas años en el Señor, estás en el segmento o en el trayecto de carrera que se puede denominar como principio. Pero hay un tramo que recorrer que se llama postrer estado. Tu futuro cercano y tu futuro un poco más lejano, a mediano y largo plazo, tu postrer estado será muy grande. Ese es el propósito que Dios planeó con nosotros. El Señor no mandó a Jesús para enfermar a nadie. El Espíritu Santo no tiene ningún don para uno fracasar. No dice, por ejemplo, gozo, paz, alegría, fracaso, frustración, derrota, pobreza. No. El Espíritu Santo viene y entra en nosotros y se conecta con nosotros para que hagamos equipo con Él y avancemos a algo extraordinario. Si alguien no conquista con 66 libros de la Biblia, el Espíritu Santo dentro de él o de ella, con 9 frutos, 9 dones dentro de él, o sea, si no conquistamos así en la vida, ¿con quién vamos a conquistar? Pero cuando la gente no ha leído correctamente el propósito que Dios planeó, entonces todavía piensan que le falta otro estudio y otro posgrado y otra alta gerencia y otro curso más y siempre siente que le faltan 10 pesos para completar 100, porque todavía no ha conectado. Pablo dijo: en Cristo estamos plenos. En Él está el pleno conocimiento de la deidad de Dios. En Él es que nuestro futuro será un postrer estado. Y cierro con esta escritura del Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, ¿es para cuándo? Dígalo más fuerte: ¿para cuándo? Para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero que lo lean todos bien fuerte para que lo escuchen nuestros amigos en la televisión y las redes sociales. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Te pregunto, ¿sabes que Dios tiene un propósito claro contigo? Si no lo sabías, llegó el momento de conectar con Jesús a través del Espíritu Santo y Él te va a mostrar todo el propósito de Dios. Cuando te conectas con el propósito de Dios, donde quiera que vas, lo que haces es dar fruto. Nunca serás arrancado, porque el árbol que da buen fruto, antes lo cuidan, lo riegan, lo cultivan para que dé más fruto. Y nadie te va a cuidar mejor que el Espíritu Santo para que lleves el fruto correcto. Yo oro en este día para que toda sequedad, todo verano y toda muerte en tu vida de dar frutos se acabe y comience la verdadera etapa de tu vida, aquella que dice: y tu postrer estado será muy grande. Prepárate para un futuro grande en Cristo. Sin Cristo cualquier futuro es un fracaso total, pero con Cristo el futuro es grande. La palabra dice: hay caminos que al ser humano le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Pero el que está en Cristo, su postrer estado será muy grande. Señor, bendigo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la televisión y de las redes sociales. Sorpréndelos, que cada padre, cada esposa, cada hijo, cada profesional, cada empresario, donde quiera que Dios le puso a dar fruto, pueda dar un excelente fruto por el resto de su vida. Permíteme saber de ellos, Señor, de cómo su postrer estado será y está siendo muy grande para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo. Con este aplauso te decimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.